This meeting is being recorded. Ok, estamos listos, ¿verdad, Kel? Ok, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto, Has. Muchas gracias, bienvenida. Y pues las dejo con Has, que nos va a hablar sobre este tema muy importante. Y Has, muchas gracias por tu espacio y bienvenidos. Muchas gracias, bueno, pues gracias también a todos los colegas que se dieron el tiempo y el espacio para conectarse a este de colega a colega. Hay algunos a quien ya conozco, ¿no? Hay a quien no, y un poquito también la intención de poder, de estar con ustedes compartiéndoles un poco de mi experiencia y de lo que he trabajado a lo largo de estos últimos años en mi práctica, pues también es pues para conocer y hacer redes con el resto de colegas de esta bonita y hermosa comunidad, ¿no? Que me ha acogido desde hace 2 años y con las que puedo empezar a compartir pues el trabajo, ¿no? Que he venido realizando, en este caso específicamente con población adulta mayor, ¿no? Voy a comenzar. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algo que se les venga de pronto como a la mente, alguna experiencia que hayan tenido en su propia práctica, ¿no? O incluso a nivel personal o en otros espacios que quieran compartir y que de pronto vengan como la idea a su mente, adelante, por favor, interrúmpanme y vamos generando este diálogo. Mi intención es poderles compartir lo que yo he realizado a lo largo de estos últimos 4 años, específicamente con esta población, pero también generar este espacio y invitar a los colegas que están aquí presentes a la reflexión en términos de lo que esta población en un futuro, pues prácticamente ya inmediato, va a demandar de nosotros como profesionales de la salud mental. Entonces, sí, la intención es compartirles, ¿no? Lo que yo he realizado, pero quizá un poquito más o más preponderantemente, pues el que podamos generar, si se presta y ustedes se sienten con la confianza, pues generar este diálogo y esta reflexión. Entonces, lo que les traigo preparado para el día de hoy es abarcar 5 puntos específicamente. El contenido va a ser brevemente presentarme, ¿no? Le comentaba que antes de que diéramos inicio a la sesión, que yo llegué un mes antes de la pandemia. Tengo 2 años en Neopraxis, apenas los acabo de cumplir. Y nunca tuve oportunidad, ¿no? Por tiempo y más, y por andar planeando mucho, mi New Fish, entonces, que es esta actividad de presentación en el grupo de WhatsApp, perdón, en el grupo de Facebook, y no tuve ya la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, realmente a partir de este año que empiezo a dedicarme full time a la práctica clínica privada, pues entonces es como empiezo a hacer amigos, a ser conocidos dentro de la propia comunidad, ¿no? Y bueno, pues también un poco a manera de presentarme, ¿no? Y que conozcan mi trabajo y los espacios que puedo generar, ¿no? Y en los cuales podemos recibir, en este caso, a este sector de la población. Por supuesto, hablarles del objetivo de compartirles esta información el día de hoy. En un segundo momento les platicaré sobre específicamente qué es el envejecimiento y cómo es que estamos envejeciendo en el país, ¿no? No es lo mismo a cómo se está envejeciendo en otros países y hay un fenómeno demográfico, sociocultural que nos está, en el cual estamos empezando a transicionar y que nos va a atravesar desde diferentes discursos en términos de población, ¿no? Y por supuesto las necesidades que se van a presentar. La que más tendrá preponderancia en este sentido será la población de la tercera edad, ¿no? Y va a estar iniciando este proceso de envejecimiento bajo ciertas características que son propias de nuestro país, ¿no? A diferencia de otros países. Posteriormente les hablaré, ¿no? Un poquito también abocándonos al tema de hoy, es el diagnóstico del deterioro cognitivo en el adulto mayor, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos a seguir? ¿Cómo se realiza un diagnóstico? ¿Con qué instrumentos? ¿No? Y específicamente,
¿qué es también el deterioro cognitivo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este deterioro en este sector poblacional? Antes de terminar, también les comentaré sobre cuáles son las tendencias a nivel mundial o a nivel internacional que están marcando la pauta en términos de modelos de atención para esta población. Y finalmente compartirles, ¿no? Desde mi experiencia, desde mis conocimientos, desde lo que he adquirido a lo largo de estos años, cuáles las características o el perfil que yo considero que una psicóloga o un psicólogo para personas mayores debiera de tener sí o sí como requisitos, ¿no? Un poquito con la intención también de si alguien, ¿no? De los aquí presentes o conoce a alguien que también empiece a interesarse a trabajar con en este sector poblacional, saber un poquito como de antemano qué se va a requerir de nosotros, ¿no? ¿Cuál va a ser la demanda o con qué requisitos, por lo menos los básicos indispensables, debiéramos de requerir en términos de formación, ¿no? Para poder atender a esta población con calidad y con profesionalismo, ¿no? Y bueno, definitivamente para esto es un enfoque multidisciplinario. Spoiler alert, ¿no? Bueno, esos son los temas que les voy a compartir el día de hoy. Vamos con el primero. Me presento, para quien no me conoce, soy psicóloga clínica sistémica, egresada del Politécnico. Estoy por concluir mi especialidad en Administración de Instituciones Gerontológicas en la UNAM. Tengo un diplomado en envejecimiento saludable del Instituto Nacional de Geriatría, del INGER, ¿no? Que es como la máxima casa e institución y autoridad en este país en términos de geriatría, de investigación y de conocimiento sobre los adultos mayores. Y bueno, recientemente empecé, muy contenta y muy emocionada, ¿no? Mi maestría en psicología clínica y de la salud. Mi formación y entrenamiento clínico específicamente lo realicé en la consulta externa del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde básicamente me dediqué durante 2 años a trabajar grupos de psicoeducación familiar y a realizar valoraciones clínicas psicométricas y neuropsicológicas de todos los pacientes que llevan a la consulta externa, ¿vale? Entonces, mi enfoque desde que egresé de la carrera, ¿no? Siempre ha sido netamente clínico en ese sentido y bastante afín a los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, bueno, pues ese no solamente no me espanta, sino que me encanta. Entonces, pues por ahí, por eso se los comparto, ¿no? En términos de mi experiencia laboral relevante para el tema que nos atañe el día de hoy, bueno, pues les comparto que trabajé durante 4 años en una residencia para adultos mayores que se encuentra en Santa Fe y específicamente su especialidad es atender a personas con Alzheimer y algún otro tipo de demencia. También con adultos mayores sin deterioro cognitivo, pero el modelo residencial específicamente era para trabajar con este tipo de población, ¿no? Que requiere una serie no solamente de conocimientos y entrenamientos, sino una serie de estrategias de intervención muy particulares. Y ahí estuve trabajando 4 años hasta el año pasado, que es cuando cierro ese ciclo con ellos y decido dedicarme y llevar toda esa experiencia y conocimientos a mi clínica privada. En ese sentido, les decía, llevo 2 años en Neopraxis y bueno, ya que soy sistémica, atiendo adultos, parejas y familias. Y también lo que realizo son las valoraciones neurocognitivas del adulto mayor, realizo estimulación cognitiva con ellos, brindo psicoeducación familiar para sus cuidadores o su núcleo familiar primario, y bueno, también doy psicoterapia para adultos mayores. El padecimiento que más atiendo en la consulta es la depresión. Y bueno, el objetivo de la charla del día de hoy es poderles resaltar la necesidad y la importancia de la atención integral del adulto mayor y comentar, por supuesto, también sobre los efectos del deterioro cognitivo en este sector poblacional. Quizá un poquito como objetivo ulterior, ¿no? Y espero lograrlo, me lo comentan por favor hacia el final de la presentación, es poder generar esta sensibilización a nivel de los colegas, ¿no? Para despertar este interés y irnos acercando como profesionales hacia la atención, ¿no? Para este sector de la población. Bueno, pues entonces, ¿qué es el envejecimiento y cómo estamos envejeciendo los mexicanos? Vamos a partir de que el envejecimiento es un proceso continuo
heterogéneo, esto es sumamente importante que lo tengamos claro, ¿no? Envejecer es heterogéneo, no hay dos adultos mayores igual al otro. Habrán muchos aspectos en común en su forma de envejecer. Por supuesto que se pueden agrupar bajo ciertas características, pero si por algo se denota, ¿no?, el proceso el proceso de envejecimiento en la población, es que este proceso es completamente heterogéneo. Es un fenómeno universal e irreversible y va a determinar una pérdida en nuestra capacidad vital para adaptarnos de forma progresiva. Entonces, a todos nos va a tocar, a todos nos va a pasar, ¿no? Salvo que no suframos una muerte repentina o en una edad joven, todos vamos a pasar básicamente por este proceso. En este sentido, para poder tener una idea muy concreta o muy clara también de cómo estamos envejeciendo, cómo se envejece, hay que tener en cuenta los tipos de edades. En el país estamos considerando que la vejez está muy relacionada con la jubilación. Estamos hablando entre los 60 y 65 años. Y esto está altamente asociado a la capacidad de los mexicanos en términos de producción económica, ¿no? Es decir, que sean productivos, que puedan contribuir económicamente a la sociedad, que sean activos en ese sentido. La jubilación marca un término de ese proceso, con todo lo que psicológicamente conlleva en términos de envejecimiento, pues ya estamos marcando esa línea divisoria entre el desempeño en la función de una persona antes de los 65 años y después de los 65 años. Y sobre todo para decir que ya una persona ya es vieja o que está entrando a la tercera edad, ¿no?, como comúnmente solemos decir. Para definir realmente la edad efectiva de una persona, es importante que tengamos en cuenta no solamente este rango de edad o que está asociado con el fenómeno de la jubilación, sino hay que tener en cuenta que tenemos la edad cronológica, que es el número de años transcurridos a partir de que nacemos. Y por otro lado tenemos la edad biológica, que está determinando entonces el grado de deterioro de los órganos. ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Bueno, es posible tener 30 años de edad cronológica y tener un deterioro orgánico, o decir una edad biológica de 70, ¿no? ¿De qué dependerá esto? De nuestros hábitos, ¿no? Del tipo de vida, de trayectoria de vida que nosotros llevemos, ¿no? También a la inversa es posible tener una edad cronológica de 70 y tantos y tener una edad biológica de 50 y tantos. Es decir, que si nuestros hábitos de vida en general han sido positivos y saludables, ¿no?, el deterioro orgánico se irá haciendo mucho más lento, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar que una cosa es la edad, ¿no?, la edad cronológica, y otra cosa es cómo físicamente en términos de salud me encuentro. Por su parte, la edad psicológica, que en este sentido va a representar el funcionamiento del individuo en cuanto a la competencia conductual y nivel de adaptación que tiene con su entorno. No es que no estemos considerando la vida afectiva o emocional de las personas, sino que en términos del tipo de edad psicológica de una persona, hablamos de qué tan funcional, competente y adaptado se encuentra a su ambiente en relación con su edad. Y finalmente, la edad social, que es donde se establece cuál es el papel individual que vamos a desempeñar cada uno de nosotros en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Por ejemplo, ¿no?, está altamente asociado a el proceso de jubilación, que no nada más es un fenómeno de tipo social, sino que también tiene altas implicaciones en la vida afectiva de la persona que atraviesa. Nosotros sabemos, es muy conocido, nos dediquemos o no de lleno a ello, pero sí sabemos, ¿no?, que la jubilación en términos de ciclo vital representa una etapa de vida importante, que si tenemos los recursos y nos preparamos previo a esa etapa, la vamos a poder sortear pues, de manera efectiva, y si no, va a traer una serie de consecuencias altamente negativas en términos de salud mental. Entonces, por eso este aspecto también es muy importante considerar. Entonces, hablamos de que el envejecimiento es un fenómeno extremadamente variable, que va a estar influido por factores profundamente arraigados en el contexto genético, eso es cierto, en el contexto social e histórico del desarrollo humano. Y una de las, en términos
de fenómeno humano, no propiamente el envejecimiento, es uno de los que más cargados de afectos y sentimientos de todas las etapas que atravesamos como personas, ¿no? Estos afectos y estos sentimientos se van construyendo durante el ciclo vital y van a estar altamente permeados por la cultura y las relaciones sociales. Piénsalo en términos personales. ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos oportunidad de convivir cuando éramos niños, cuando éramos chiquitos, de convivir con personas adultas mayores? Ya sean nuestros abuelos, tíos abuelos, ¿no? Que en nuestra propia colonia, nuestros propios vecinos, hubiera gente adulta mayor y si nosotros tuvimos contacto con ellos. En una persona, ya cuando es adulta, joven, madura y crece, ¿no? Y en este caso, aplicándolo a nosotros, sí tiene un papel bastante relevante si tuvimos o no contacto temprano con los adultos mayores. Se han hecho diversos estudios, específicamente en Gran Bretaña, en donde se han hecho estudios longitudinales sobre cómo, de algunas características afectivas en adultos ingleses, que se han hecho a lo largo de 20 o 25 años esos estudios, y cómo estas características afectivas se pueden ver asociadas y modificadas en función de una variable, si esos adultos de pequeños fueron criados o no por sus abuelos. Si sus abuelos tuvieron un papel activo en la crianza de esos niños que después se convirtieron en adultos y de los cuales se han hecho seguimiento en términos de investigación. Y la principal característica psicológica que desarrolla estas personas en las que sí tuvieron, en las que sus abuelos fungieron un papel importante en su crianza, es la empatía. La empatía es una característica psicológica completamente común en este sector poblacional en la que, según los estudios, tuvieron un papel importante sus abuelos en su crianza, ¿no? Tienden a tener mucha más paciencia para tratar para tratar en general a los adultos mayores, ¿no? Y entonces estas dos características se van dando o van evolucionando y son características que acompañan a la adultez de estas personas, dado o están directamente relacionadas con que sus abuelos los hayan criado. Entonces piensen en ustedes, ¿no? Un poquito si ustedes conocieron a sus abuelos, si solamente conocieron a su abuela o a su abuelo, ¿no? Si tuvieron, como yo, la fortuna, ¿no?, de convivir y ser criada en muchos momentos de mi vida y de mi desarrollo por mis 4 abuelos, ¿no? Los 2 paternos y los 2 maternos. Entonces, y cómo esto, dependiendo de cómo haya sido, además, el tipo de vínculo, eso predispone o no ciertas actitudes en general hacia el envejecimiento, ¿no? Yo les puedo compartir a nivel personal. Estudiando la licenciatura, jamás me imaginé que en un futuro me iba a dedicar y me iba a especializar en el trabajo con adultos mayores. Jamás. Como parte del modelo académico con el cual yo me formé en el Politécnico, había semestres, había prácticas clínicas, había materias, ¿no?, en las que específicamente trabajábamos con población adulta mayor, ¿no? Y recuerdo que mientras lo hacía, me era hasta cierto punto, o sea, no indiferente, pero no era como mi población de, sí, claro, voy a trabajar con ellos, me encanta y demás, ¿no? Pero tampoco me generaban ningún tipo de desagrado, como de, como que no me encanta. Por ejemplo, si les puedo compartir, yo no soy particularmente fan, ¿no?, de trabajar con las infancias, ¿no? Por eso respeto muchísimo, además, el trabajo de los colegas que se dedican a trabajar con niños y adolescentes, ¿no? Se requiere de ciertas características y mucho dominio, ¿no?, de ciertos conocimientos, y ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, yo personalmente sé que esa población pues no es viejita, ¿no? En cambio la población adulta, ¿no? Pero en ese momento de mi formación académica jamás me hubiese imaginado que iba a trabajar con adultos mayores. Alguna vez hice el ejercicio, ¿no?, recordé cómo me iba en esas prácticas, visitamos asilos, visitamos residencias, visitamos casas de día, y recuerdo que me era muy fácil desde ese entonces establecer un vínculo y comunicación con los adultos mayores, pero en ese momento, les hablo de hace como 11 años,
no hubo mayor trascendencia, ¿no? Hasta que hay un poco los caminos de la clínica, del trabajo y pues de la vida misma me llevaron hacia acá y puedo darme cuenta y reconocer el papel tan importante, positivo, que fungió en mí personalmente el haber tenido una experiencia tan buena con mis 4 abuelos, ¿no? Y que influyen positivamente en la manera en la que yo veo o los afectos y sentimientos que tengo hacia el proceso de envejecimiento. Entonces, bueno, esto suena muy bonito, pero cuando no, o sea, cuando no tenemos experiencias, ¿no? Cuando nuestros afectos y nuestros sentimientos son tienden a ser negativos o llenos de prejuicios hacia el envejecimiento, que a eso como tal se le llama, el prejuicio y el estereotipo al envejecimiento se le llama edadismo. Claro que se nota, ¿no? En la manera en la que nos vinculamos, en la manera en la que nos dirigimos incluso a los adultos mayores, si sentimos la soltura y la comodidad para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, este aspecto es importante, ¿no? Nuestra propia experiencia con esta población en términos no nada más profesionales, sino también personales. Aquí, hablando un poquito como de números, ¿no? No los quiero llenar o saturar como de esta información, solo de la que es básica, altamente relevante y completamente necesaria, ¿no? Y esto es hablar del cambio demográfico en el que nos encontramos actualmente. Desde los años 70, básicamente, la pirámide poblacional en el país se ha ido invirtiendo, ¿no? De tal manera que este proceso que inicia a partir de los 70 va a culminar en el año 2050. Estamos en 2022, estamos a 27 años de que, 27, 28 años de que esto suceda. Realmente no falta tanto si nos ponemos a pensar, o sea, para el 2050, pues yo voy a tener 60 años, ¿no? Entonces, formalmente seré parte, ¿no? De, ahora sí, de la población adulta mayor, ¿no? Y bueno, específicamente para que este cambio demográfico se esté sucediendo o estemos transicionando en ello en el país, se debe a 2 factores clave que van a influir en el envejecimiento de la población. El primero es que ha aumentado la esperanza de vida. Es decir, el promedio, las personas viven más tiempo en promedio, ¿no? Y esto se debe a que hay un menor índice de mortalidad a edades menores, ¿no? Es decir, los niños, los infantes que nacen y crecen, mueren menos. ¿Debido a qué? Bueno, la medicina, por ejemplo, las vacunas específicamente, tienen mucho que ver en el menor índice de mortalidad en los infantes, ¿no? Y también hay un mayor índice de supervivencia de las personas de edad avanzada. Es decir, ya no es como inicios del siglo pasado, ¿no? En el que la expectativa de vida era de menos de 50 años, porque donde nos diera la gripe española, ahí quedamos, ¿no? Y este tipo de padecimientos eran la constante y era lo que determinaba que una vida acabara pues joven, ¿no? Hoy podemos decir que acabara joven antes de los 50, antes de los 40 años, ¿no? Entonces, esto ya no está sucediendo de esta manera, principalmente debido al avance en la medicina. Y el segundo punto clave para el envejecimiento de la población es que ha habido una caída muy pronunciada en la tasa de fecundidad. Y esto no es más que el hecho de que los padres han notado que sus hijos ahora tienen muchas más posibilidades de sobrevivir comparado con décadas anteriores, ¿no? Ha habido un mayor acceso también a la anticoncepción y por supuesto que ha habido cambios en las normas y en los roles de género. No es la intención, ¿no? Para esta plática hablar de si ha habido lo suficiente o no en términos de equidad de género, pero es cierto, ¿no? Que las mujeres hemos logrado poder tener avances en términos sociales, en términos laborales, en términos culturales, ¿no? De nuestro papel en los espacios públicos de la sociedad, ¿no? El acceso a la información, el acceso a la educación superior, ¿no? A nivel universitario. Entonces, esto también ha influenciado directamente que nosotras tomemos la decisión, ¿no? De o no tener o de postergar para más años adelante la maternidad. Entonces, estos 2 fenómenos, el aumento en la esperanza de vida y la caída en la tasa de fecundidad es lo que ha estado haciendo. Ahora sí, me pueden prestar su atención aquí a la pirámide que les muestro. Fíjense,
Aquí tenemos tres décadas, básicamente, el año 2000, el 2010 y el 2020, para observar cómo es que esta pirámide se ha ido invirtiendo, ¿no? Básicamente, la pirámide poblacional, la punta de arriba representa, y que es la parte más angosta, representa la cantidad de población que tenemos de 60 y más años. Conforme vamos avanzando, vamos envejeciendo y vamos cumpliendo más años, hay menos población de esta edad, ¿no? Y por su parte, en la base de la pirámide hay más población infantil, o sea, estaban naciendo y sobreviviendo las infancias, básicamente. ¿Qué es lo que empieza a suceder ya para el 2020 de manera mucho más marcada? O sea, esto hace 2 años y continuará de esta manera hasta el 2050, que es cuando formalmente les decía que culmina esta transición. ¿Qué es lo que sucede? Si ven la línea azul que representa el año 2000 y la línea morada que representa el año 2010, la cantidad de población, ¿no?, que está en este rango de edad, que es las infancias tempranas, ¿sale? Población joven, se empieza a reducir. Entonces, esta base ya no está siendo tan ancha, sino que está empezando a contraerse. Están naciendo menos niños, está habiendo cada vez menos población joven, ¿no? Vean en el 2000 hasta dónde estaba el ancho de la base de la pirámide. En el 2010 se redujo de manera, en solo 10 años se redujo de manera bastante pronunciada y el fenómeno continúa. Y si nos vamos a la parte superior de la pirámide, vemos que entre la línea azul y la línea morada se está empezando a abrir esa punta, ¿no? De tal suerte que por eso se le llama inversión de la pirámide poblacional. Si estaba así, representando la punta, la menor cantidad de población adulta mayor y la base ancha, la mayor cantidad de infancias, ¿no? Entonces ahora está sucediendo esto, ¿no? Aquí lo vemos un poquito como redondeados estos bordes, pero prácticamente es ese fenómeno el que está ocurriendo. A eso es a lo que le llamamos la inversión de la pirámide poblacional en México. Por si algún día nos quieren ahí agarrar desprevenidos, ahora saben a qué se refiere, ¿vale? En este sentido, les decía que la esperanza de vida, ¿no?, que hace referencia al promedio de cuánto se espera que va a vivir una persona, ¿no?, se va a dar bajo ciertos factores. El primero es el sexo. En el 2015, la esperanza de vida al nacer en México era 5.3 años mayor en mujeres respecto a los hombres. Creo que es de dominio público, ¿no?, que las mujeres viven más años que los hombres. Eso es correcto. Y en el 2005, la ventaja era, o la diferencia de edad era de 5.3 años. ¿Qué también influye la esperanza de vida? Que esta aumente o disminuya el nivel educativo y socioeconómico. Es cierto que la esperanza de vida es todavía aún mayor en países desarrollados y está altamente relacionado con los factores sanitarios. En este sentido, y esto es a nivel mundial, estamos transicionando del paradigma de las enfermedades infectocontagiosas a enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí se preguntarán a lo mejor, oye, Jas, ¿y entonces el COVID qué? ¿No? ¿Qué fue? ¿Una mala jugada del multiverso? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Lo que sucede es que las enfermedades infectocontagiosas siguen siendo representando un alto riesgo para la salud de los seres humanos como especie. La diferencia es que, y vean en cuánto tiempo se desarrollaron las vacunas del COVID, ¿no? La diferencia es que hay una cantidad impresionantemente menor de tiempo en la que como especie, ¿no?, tenemos la posibilidad de generar una alternativa, ¿no?, o de generar una cura o un sistema paliativo o algún sistema de intervención para poder contener esas enfermedades infectocontagiosas, que fue básicamente lo que pasó con el COVID, ¿no? Entonces, ahí van a seguir. No nos vamos muy lejos. Está esta cuestión de la viruela del mono, que está nuevamente
que está saliendo de África y que se está observando casos en otros países y que si bien no hay una alerta sanitaria al respecto, bueno, ese tipo de enfermedad es de la categoría infectocontagiosa, ¿no? Entonces, siguen habiendo este tipo de padecimientos, sin embargo, la medicina de alguna manera puede entrarle como al quite, ¿no? Para poder desarrollar una serie de estrategias de intervención que permitan, dentro de lo más posible y comparado con inicios del siglo pasado, poder extender la vida de los seres humanos. Cosa que no está sucediendo del todo con las enfermedades crónico-degenerativas, que ese es el transición o el cambio, un poco en el cambio de paradigma en términos de enfermedades. Las enfermedades crónico-degenerativas, muchas de ellas, ¿no? Especialmente las vasculares, y ahorita les voy a comentar al respecto, son prevenibles, son altamente modificables, ¿no? En comparación con las infectocontagiosas. Entonces, esta transición de un tipo de enfermedad a otro también está influyendo en que tengamos una mayor esperanza de vida, ¿no? Pero ojo, desde aquí entonces ya nos empezamos a plantear y con qué calidad de vida. Porque entonces, ahorita les estoy diciendo que además por ser mujer yo voy a tener 5.3 años más de vida en relación a los hombres, estadísticamente hablando, pero entonces, ¿qué pasaría si esos 5.3 años que voy a vivir más respecto a los varones, lo vivo padeciendo enfermedades crónico-degenerativas? Entonces, ahí es donde ya nos empezamos a meter con la calidad de vida y desde ahí empezamos a sentar las bases de entonces cuál va a ser nuestro quehacer como profesionales de la salud mental con esta población específicamente. Y aquí nada más, por no dejar, ¿verdad? Les pongo aquí la gráfica de la esperanza de vida en años que vamos a tener para el año 2050. Ahorita estamos ubicados en el año, en esta parte de la gráfica, que es 2020-2022, ¿vale? Todavía en el 2010, las mujeres, que son la línea verde, de color verde, tenían una esperanza de vida promedio en México de 77.8 años, casi los 80, ¿no? Mientras que los hombres tenían un promedio de 73.1 años. Para el 2050, las mujeres vamos a tener una esperanza de vida de casi 84 años y los hombres de casi 80, ¿no? Este aumento tan pronunciado y que se está sucediendo en prácticamente 50 años es parte de esta transición y fenómeno demográfico en el que ya estamos inmersos como población, como país. Y eso sin duda va a generar una serie de consecuencias en todos los sentidos, en todos los niveles, y bueno, pues nosotros es importante saber qué podemos o en dónde va a estar nuestro campo de acción con esta población. Y justo aquí les decía, ¿no? ¿Cuál va a ser la calidad con la cual vamos a envejecer? Fíjense, los mexicanos que hoy están cumpliendo 60 años, ¿no? No yo, afortunadamente, ¿no? Pero los que hoy, ¿no? Están cumpliendo 60, cuentan aún con una esperanza de vida de 22 años. Es decir, ya estamos hablando de personas octogenarias, ¿no? En este momento, ¿no? Para el 2022. Sin embargo, de estos 22 años de esperanza de vida, solamente 17.3 transcurren en buen estado de salud. Entonces, esto quiere decir que hay casi 5 años en los que los adultos mayores actualmente, ¿no? Están viviendo con una o varias enfermedades. También están viviendo con pérdida en su funcionalidad y, y hay un pronunciado detrimento en su calidad de vida y bienestar. Entonces, sí estamos viviendo más, ¿no? Pero ¿cómo estamos viviendo esos años de más? Como dice el meme, viernes, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, esperanza de vida, pero ¿a qué costo? ¿No? En ese sentido, la esperanza de vida sigue siendo mayor para las mujeres. Sin embargo, nosotras vamos a vivir estos años adicionales en peores condiciones de salud y con mayor discapacidad que los hombres. Y ahorita les voy a puntualizar por qué. Pero desde aquí entonces tenemos un foco rojo, ¿no? En términos estadísticos de las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónico-degenerativas que más afectan actualmente a la población adulta mayor son estas 8 enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes, ¿no? Enfermedad cerebrovascular o accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, ¿no? Padecimientos del hígado, padecimientos de los riñones, infecciones respiratorias
complicaciones agudas bajas e enfermedades hipertensivas. Y de esta lista de 8, por lo menos 6 se pudieron haber prevenido modificando únicamente los hábitos en la población. Esa es la característica principal, pero también de alerta en términos de las enfermedades crónico-degenerativas. En ese sentido, 35 de cada 100 adultos mayores al día de hoy presenta al menos 2 condiciones sincrónicas, o lo que conocemos como comorbilidad, ¿no? Y son estas: hipertensión, diabetes, colesterol alto y altos triglicéridos. Ahora, esta combinación de al menos 2, se pueden tener 3, se pueden tener las 4, ¿no? Desafortunadamente. En los casos de los adultos mayores, en la estadística nos dice que hay 35 de cada 100 casos, pero yo conozco personas de 30 y tantos que ya tienen colesterol alto, que ya tienen los triglicéridos fuera de control, que si se hicieran un check-up de laboratorio ya saldrían prediabéticos, ¿no? Que sus niveles de estrés están rayando ya el riesgo de hipertensión y en una edad sumamente temprana. Y es que esto también está sucediendo. Si empezamos a desarrollar este tipo de enfermedades desde etapas tan tempranas como los 30 o los 40, esto es un factor de riesgo adicional para que entonces esta calidad de vida, de esa esperanza de vida aumentada que tenemos, la pasemos verdaderamente mal, ¿no? En términos de salud física, emocional, en términos de la cantidad de recursos que voy a necesitar para poder estar bien o tener bajo control o contenidos los padecimientos que estoy atravesando, ¿no? Al respecto, entonces estamos hablando de que 2/3 partes de los años de vida saludables que se pierden en personas de 60 años o más se relacionan directamente con estilos de vida desfavorables. Entonces, todas esas campañas de salud en términos de prevención, ¿no? Atención primaria y preventiva, pues deberán de seguirse realizando, porque la realidad es que no están teniendo el efecto que se proponen, ¿no? Y ya estamos, los que nos dedicamos a atender actualmente a adultos mayores, lo podemos ver en el día a día, ¿no? Y justamente lo que se nos viene encima como población, como sociedad, es que esto empieza a salirse de control y no va a haber un sistema, una estructura de salud en todo el amplio sentido que pueda llegar a sostener y soportar la carga por enfermedad que va a sufrir este sector de la población, ¿no? Bueno, pues básicamente, y para terminar con qué es el envejecimiento y cómo estamos envejeciendo en el país, en resumen, envejecer es un proceso que ocurre a nivel biológico, psicológico y social, es universal. Su característica principal es que es heterogéneo, no va a haber 2 adultos mayores iguales, ¿no? Y va a depender de múltiples factores. Como puntos clave de este tema, el acelerado proceso de envejecimiento del país se está dando primordialmente por el aumento en la esperanza de vida. Sin embargo, esto no se está traduciendo en una mejor calidad de vida, ¿no? Esto es un foco rojo sumamente importante. El 70% de las personas mayores van a conservar su funcionalidad para realizar sus actividades básicas de la vida diaria. No obstante, conforme vayamos envejeciendo o conforme vaya incrementando de edad, se van a ir incrementando los niveles de dependencia. Es decir, que conforme seamos más ancianos, conforme vayamos envejeciendo, vamos a empezar a necesitar o vamos a empezar a incrementar nuestros niveles de dependencia. Es decir, habrá una pérdida en la autonomía. Esto así se irá sucediendo si no hacemos nada al respecto, ¿no? Tercero, hay una tercera parte de la población de 60 años o más que está presentando 2 enfermedades crónicas, ¿vale? O que hay una alta comorbilidad. 4, las primeras causas de mortalidad se deben a complicaciones de enfermedades crónicas, las más notables, las más destacables, las cardiovasculares. 5, en esta población existe una baja escolaridad y pocas oportunidades de empleo. Por tanto, los recursos económicos están siendo muy limitados y esto incrementa los niveles de índices de pobreza. Ojo, este punto específicamente habla
sobre la población adulta mayor que al día de hoy estamos atendiendo. Las cosas irán cambiando cuando nosotros seamos esa población adulta mayor, ¿no? Que los psicólogos y el sector de la salud del futuro nos tendrá que atender a nosotros. ¿Por qué? Porque es cierto que como generación, ¿no? Estamos teniendo mayor acceso a información, nuestros niveles de escolaridad están incrementando y eso también tendrá una serie de consecuencias en muchos sentidos positivas y ahí irán delineando el tipo de viejitos que nosotros vamos a hacer, o sea, los millennials, ¿no? Pero esto actualmente, al día de hoy, lo que yo veo en la consulta es esto, población adulta mayor con muy baja escolaridad o analfabeta, ¿vale? Que tiene muy pocas oportunidades de empleo y que está atravesando por altos índices de pobreza, ¿vale? Y como sexto punto de este resumen, el maltrato al adulto mayor en el ámbito familiar es un problema frecuente y tiene gravísimas consecuencias para la salud y el bienestar de esta población. No sobra decirlo, es un fenómeno real y que desgraciadamente se está suscitando en nuestro país, ¿vale? Ahora, pasando a prácticamente al punto 3 de esta sesión, ¿qué se realiza para el diagnóstico del deterioro cognitivo en el adulto mayor? Es decir, ahora sí compartirles lo que yo realizo en la consulta. Primero, tenemos que estar todos parados sobre la misma base en términos de qué es el deterioro cognitivo o las famosas demencias, ¿vale? Recientemente el DSM-5 hizo una modificación y algo que es súper importante, colegas. Please, después de esta sesión, nadie tiene permitido decir demencia senil, o los cuelgo. La demencia senil es un término que ya está en completo desuso y que se empezó precisamente se determinó que ya no se iba a utilizar. Número uno, porque es incorrecta en términos de que pone sobre la base el estereotipo de que todos los viejitos son demenciados, ¿no? O tienen demencia senil, ¿no? Número dos, que la demencia es directamente producto del proceso de envejecer, cosa que no es cierto, ¿no? Y número tres, incrementa los estereotipos negativos y peyorativos hacia este sector de la población. Entonces, la demencia senil, señores, ya no existe. Bye, adiós. Se finí con ese término, ¿vale? Lo de hoy, chicos, es en los trastornos neurocognitivos y el enfoque específicamente del DSM-5 en ese sentido es precisamente que se centre la esencia del síndrome en la parte cognitiva. Poder diferenciar un trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Que sí es hacia algún tipo de demencia. Es decir, cuando ya hablamos de un trastorno neurocognitivo mayor, ya estamos hablando de un tipo de demencia. Para eso se requiere diagnóstico, evolución, sintomatología específica, etcétera, ¿no? Pero cuando no, hablamos entonces de una forma menor, de un trastorno neurocognitivo menor, y a eso le vamos a llamar deterioro cognitivo leve. En ese sentido, el deterioro cognitivo leve lo vamos a definir como un estado transicional entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y una demencia en etapa inicial. Todos vamos a tener cambios cognitivos asociados al envejecimiento normativo, ¿vale? Que se nos olviden las llaves con más frecuencia, ¿no? De aquí a los años venideros es completamente normal en ese sentido, ¿vale? Y así algunos cambios en nuestros procesos cognitivos, ¿no? Es completamente normal en ese sentido. Y lo que vamos a entender como deterioro cognitivo leve es que entonces estamos transicionando de lo que ya no es normativo, del envejecimiento, a lo que se empieza a tornar patológico. Es esa transición. Y por supuesto que ahí tenemos mucho campo de acción. Los trastornos neurocognitivos los vamos a dividir en 3 categorías, que es el delirium o síndrome confusional, el trastorno neurocognitivo menor y el trastorno neurocognitivo mayor. Para poder hacer un diagnóstico, yo tengo que evaluar los síntomas que se están presentando en estos dominios cognitivos o en nuestras cogniciones de orden superior, que son la atención, la concentración, la memoria a corto y largo plazo, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, el lenguaje y la cognición social,
¿vale? Esos son todos los dominios que yo, como especialista en el tema, tengo que evaluar y valorar para determinar qué tipo de diagnóstico le voy a dar al adulto mayor. Y finalmente, el trastorno neurocognitivo mayor y el menor se van a diferenciar en función de la intensidad de los síntomas y la repercusión de estos en la funcionalidad del paciente. Piénsenlo ustedes si a lo mejor en su familia, en su entorno cercano o familiares, incluso de sus propios pacientes, que les han comentado, les han platicado que el abuelito o la abuelita ya se le empieza a olvidar mucho las cosas, que a lo mejor ya les dio un sustito porque dejó, no cerró bien la llave de la estufa, ¿no? Que a lo mejor se fue al tianguis y se tardó 4 horas que porque dice que ya no supo cómo regresar a su casa, y como que se desorientó, como que no sabía bien dónde estaba. ¿Sale? En ese sentido se pueden presentar y se presentan los síntomas de deterioro cognitivo en una persona adulto mayor y no necesariamente la funcionalidad del paciente está completamente comprometida. Esa es una de las ventajas de esta modificación que hizo el DSM-5, el cambio en la perspectiva y el darle mucha relevancia y mucha preponderancia a que podamos evaluar y que podamos entonces, desde nuestras estrategias de intervención, poder mantener la funcionalidad del paciente. Podemos tener calidad de vida aún con un diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Y si tenemos adecuadas estrategias de intervención, esta calidad de vida se puede prolongar por una cantidad considerable de años, ¿vale? ¿Cómo está el panorama en nuestro país respecto al deterioro cognitivo? Bueno, pues hay una alta prevalencia, ¿no? Del 7.3 en términos de demencia y de deterioro cognitivo, es decir, lo que precede a la demencia, está alcanzando un 7.9% en la población. Ay, perdón, me regresé. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? Los valores más elevados de deterioro cognitivo en el país los están presentando las mujeres de mayor edad, personas con baja escolaridad y el ámbito rural. La incidencia de la demencia, estamos hablando de 30.4 casos por cada 1,000 personas al año. Sin embargo, lo que les decía, 70% de las personas mayores son funcionales e independientes, lo que les va a permitir llevar a cabo sus actividades de la vida diaria con plena, ¿no? O autonomía conservada. Y a diferencia de lo que ocurre en los demás grupos etarios, la población de 60 o más son las mujeres quienes mostramos mayor prevalencia para desarrollar alguna discapacidad asociada al envejecimiento patológico. Entonces, nuevamente, ojo aquí porque aquí está nuestro campo de acción. En este sentido, ¿qué sucedió con la pandemia y el COVID? Específicamente, el confinamiento puso sobre la mesa para esta población un mayor riesgo para desarrollar estrés, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y violencia. Esto asociado al burnout del cuidador. Y me podrán decir, oye, Jas, pero pues es que todos nos estresamos, nos dio ansiedad, nos deprimimos, se nos alteró el sueño, ¿no? Debido a la pandemia, y eso es cierto, pero sabemos que estas manifestaciones no son iguales en la población. En los niños se manifestó de diferente manera que de los adolescentes, que de los adultos, que de las mamás solteras que se quedaron sin trabajo o de las mamás que tuvieron que empezar a hacer home office. Es decir, estos padecimientos o esta clínica se presentó prácticamente por igual en la población, pero en los adultos mayores tuvo sus acepciones. ¿Por qué? Porque un adulto mayor se deprime 3 veces más rápido que un adulto joven. Entonces, esto nos demanda a nosotros tener que intervenir rapidísimo con ellos y empezar a hacer un trabajo multidisciplinario con ellos, contactarnos con su psiquiatra, con su geriatra, con su médico internista y por lo menos saber cuál es el esquema de tratamiento, ¿vale? La depresión en adultos mayores se relaciona directamente con deterioro cognitivo, se afecta mayormente la concentración y la memoria. Esto también pasa en población adulta joven, ¿no? Si yo le aplico una prueba neuropsicológica a una joven o a un joven de 40 años, de 37 años y está profundamente deprimido, me va a salir con deterioro cognitivo, ¿no? No por eso tiene demencia, pero es cierto que la depresión, ¿no? Genera deterioro cognitivo importante asociada a la misma. La falta de socialización debido al confinamiento se relaciona directamente con alteración de las funciones ejecutivas y el estado de ánimo, lo que justamente también contribuye negativamente a que los adultos mayores se depriman. La soledad
El sentimiento de soledad aumenta el riesgo de sedentarismo, de enfermedades cardiovasculares, de alimentación inadecuada, ¿no? Y todo el efecto del confinamiento por la pandemia de COVID se tornó en una reducción importante en la capacidad de afrontamiento y de resiliencia ante la crisis en esta población, ¿no? Y aquí, fíjense, una particularidad, la tecnología para los adultos mayores, los de ahorita, los que llegan a la consulta, no siempre es un aliado, porque no, obviamente, como la tecnología ha avanzado mucho más a pasos agigantados, ¿no? En su trayectoria de vida, no siempre es un aliado para ellos, ¿no? A lo mejor a nosotros se nos hace súper fácil y lo más cotidiano y común del mundo hacer una videollamada con familia que está lejos o nos estamos cuidando en casa y entonces mejor hacemos una videollamada en Zoom, mandamos mensajes y demás. Para los adultos mayores de ahorita, no necesariamente eso es algo positivo, incluso puede ser un estimulante que genere mucha frustración. Entonces, aquí la tecnología, pues para la población de ahorita es un arma de doble filo. Para nosotros, cuando ya seamos viejitos, otra historia va a ser, ¿no? Porque nosotros seguramente sí, vamos a tener 60, 70, 80 años y vamos a seguir pegados al bendito celular, ¿no? Entonces, esas condiciones se irán modificando debido a las condicionantes que tenemos nosotros como generación, ¿vale? En respecto a la valoración neurocognitiva del adulto mayor que yo realizo en la consulta, y ahora sí, esto es para compartirles qué hago, ¿verdad? Y si ustedes saben, conocen o necesitan referirme o preguntarme a la información específicamente sobre la valoración neurocognitiva del adulto mayor, es esto, ¿no? Mi guía son los instrumentos de evaluación geriátrica integral del Instituto Nacional de Geriatría, ¿vale? Aquí nos indican en esta guía de instrumentos utilizar 4, que son estas: la fluencia verbal semántica, el Mini-Cog, el Mini-Mental, que seguramente muchos de ustedes conocen porque lo aprendimos la mayoría en la escuela, y el MOCA, que es la evaluación cognitiva de Montreal, ¿no? Estos 4 instrumentos son muy buenos para hacer una evaluación cognitiva del deterioro cognitivo leve. Lo que yo adicionalmente hago, dado mi expertise en estos 4 años que pude trabajar en este modelo residencial de personas con trastornos neurocognitivos mayores, es hacer una evaluación cognitiva específicamente cuando ya estamos hablando de una sospecha o caso de demencia, y para determinar qué tipo de demencia es o qué tipo de trastorno neurocognitivo mayor es. Para esto utilizo neuropsi breve, neuropsi atención y memoria, y la BANFE, que es la batería neuropsicológica para evaluar funciones ejecutivas, ¿vale? Y concluyo finalmente con la evaluación afectiva y del funcionamiento del adulto mayor, con la escala geriátrica de depresión, o bien la de Yesavash, así se llama. Aquí con la población no nos funciona tan bien el inventario de depresión de Beck. Por eso es importante actualizarnos, capacitarnos y especializarnos en las necesidades de esta población. Y también el índice de CATS y el de Lawton, que respectivamente nos dan el nivel de funcionamiento que tiene el adulto mayor para realizar sus actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, ¿vale? Como les decía, para un buen diagnóstico no solamente es el resultado de las pruebas o de los instrumentos, sino también una valoración integral y muy completa sobre la funcionalidad de ese adulto mayor. Lo que realizo en términos de estimulación cognitiva es precisamente estimular todos estos dominios o cogniciones de orden superior, ¿vale? Estos procesos cognitivos que nos hacen ser humanos, ¿vale? Me dedico a hacer estimulación cognitiva de todos estos dominios. Y en la parte de la psicoeducación de la familia, a brindarles información concreta y específica, entrenamiento, porque para poder cuidar a un adulto mayor sí se requiere de algunas habilidades que hay que aprender y que hay que dominar. Y también les brindo estrategias de autocuidado para poder prevenir el burnout, ¿no? Es importante que el cuidador se cuide, ¿no? Que el cuidador no se desgaste, que se evite el burnout, no solamente para cuidar la salud mental y física del cuidador, sino también para evitar que se llegue al punto del burnout, ¿no? Un video además del cual hice para Neopraxis, precisamente. ¿Por qué? Porque el burnout, una de sus manifestaciones en este ámbito específicamente es comportamientos negligentes, agresivos o de violencia, producto de este rebasamiento del cuidador y que comete hacia la persona que cuida, en este caso hacia los adultos mayores. Por eso es sumamente importante trabajar con la familia, independientemente de si somos
sistémicos o no, ¿vale? Las tendencias mundiales en modelos de atención, miren, yo les platico rápidamente de esta que fue con la que yo trabajé, que se llama Whole Brain Fitness, se desarrolló en Estados Unidos, es el modelo residencial estructurado que les comentaba, no es medicalizado. Sus programas principales es vida asistida y cuidado de la memoria, o Assisted Living y Memory Care, ¿no? Y fue creado y operado por expertos en hospitalidad, nutrición, arquitectos y psicólogos, ¿no? Este modelo está dirigido para población adulta mayor de un nivel socioeconómico y de un poder adquisitivo bastante alto, entonces esa es una de sus grandes desventajas. Y su objetivo es enfocarse específicamente en 7 elementos esenciales, que es la nutrición o la famosa dieta mediterránea, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, aprendizaje permanente, estrés reducido, una red social fortalecida y un sentido de propósito. Se oye muy bonito y para ciertos contextos funciona de maravilla. Sin embargo, para otros, su aplicabilidad pues es un poco compleja. En ese sentido, el modelo de atención centrada en la persona con demencia es lo que se estila mucho en España y en el norte de Europa, porque es un modelo de atención que se centra en mejorar la calidad de vida de las personas mayores, situando a la persona misma como el centro de atención de todos los servicios y necesidades que requiere esta persona. Es decir, las personas las personas no son las que se adaptan a los centros y servicios, sino que son los entes públicos, centros y servicios los que se adaptan a las necesidades de las personas, ¿no? Tiene la ventaja de que este modelo se puede aplicar tanto en casa como en las instituciones y también es un modelo no medicalizado. ¿Sale? Aquí, para no extenderme mucho, se basa en otorgar a la persona un lugar central y sobre todo, lo más importante del modelo de atención centrada en la persona, que sí, viene precisamente de Rogers y del humanismo, por si a alguien se le prendió el foco, sí, efectivamente, es coordinar los recursos comunitarios en respuesta a las necesidades de lo que la persona necesita. ¿Sale? Este modelo le apuesta mucho al trabajo comunitario. En ese sentido, por eso tiene una mayor, algunas de sus aplicaciones o mayor grado de aplicabilidad a Latinoamérica. Por eso es que el instituto lo está retomando muchísimo. Y finalmente, el modelo de la dieta MIND o la dieta cerebral, que ahorita está súper en tendencia. Esta básicamente se desarrolló en Canadá, ¿no? Por la doctora Morris, que fue una epidemióloga nutricional, y básicamente la dieta MIND es un híbrido entre la dieta mediterránea y una dieta que se conoce como DASH, que son enfoques dietéticos para detener la hipertensión, ¿vale? Se ha descubierto que ambas dietas reducen el riesgo de afecciones cardiovasculares como hipertensión, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es su beneficio de la dieta MIND? Que es más fácil de seguir que la dieta mediterránea, porque la mediterránea nos exige un consumo diario de pescado y de 3 a 4 porciones diarias de frutas y verduras. Y si les venía hablando de que la población adulta mayor actual está presentando altos índices de pobreza, no podemos definitivamente pensar en implementar la dieta mediterránea como una estrategia de intervención porque no nos va a salir. Definitivamente no. La dieta MIND tiene 15 componentes dietéticos. Aquí están los 10 grupos alimenticios saludables para el cerebro, vegetales, verduras en general, específicamente nueces, bayas, como las fresas y los arándanos, los blueberries, ¿no? Frijoles, cereales integrales, pescado, pollo, aceite de oliva y vino, ¿no? Bueno, aquí el vino bastante muy contextualizado del país de donde proviene, porque no me imagino a un adulto mayor mexicano promedio consumiendo vino de la misma manera que lo hacen en otros países, ¿no? Habría que ver también su nivel de aplicabilidad. Y los grupos no saludables, desde la dieta MIND, es la carne roja, la mantequilla, el queso, todas las azúcares y toda la comida frita, ¿vale? Aquí voy a hacer rápidamente una pequeña pausa porque veo que Eva, muchas gracias, levantó su manita y me gustaría darle rápidamente la palabra si es posible. Eva, ¿hay algo que nos quieras compartir? Hola Eva, adelante por favor. Oye, primero muchas gracias. No pude entrar desde el inicio, pero lo que vi me ha encantado, además muy actualizada tu información. Yo tengo una duda sobre las pruebas.
Estas Ujú. pruebas que tú aplicas, ¿algunas ya están estandarizadas para población mexicana? Sí, me voy a regresar a esa lámina. Específicamente, Eva, esa es la razón por la cual yo trabajo los neuropsis. Los neuropsis son producción de la doctora Feggy Ostrowski del Laboratorio de Neuropsicología de la Facultad de la UNAM. Entonces, en ese sentido, todas sus pruebas han sido adaptadas y validadas con población mexicana, a diferencia, por ejemplo, del MOCA. El MOCA se utiliza muchísimo en población, aquí está. El Ujú. MOCA y el Minimental son pruebas extranjeras que se han adaptado al español y si bien tienen buenos niveles de confiabilidad, la realidad es que no alcanzan a abarcar del todo todos los bemoles asociados a la escolaridad de la población en México. Ok. Entonces, por eso estas son muy buenas para cuando tenemos sospecha de deterioro cognitivo leve, Eva. Ujú. Pero cuando ya queremos realizar el diagnóstico propiamente de un trastorno neurocognitivo mayor o una demencia, ya habría que, y por eso yo implemento en la clínica estas pruebas, porque están completamente adaptadas a población mexicana y además se pueden aplicar hasta los 90 años, ¿no? Su nivel de sensibilidad y confiabilidad en términos de los baremos poblacionales son muy sensibles hasta los 90 años. Por eso es que ocupo adicionalmente estas, o específicamente cuando se trata de demencias. ¿Vale? Excelente. Te agradezco muchísimo y mil gracias nuevamente. Muy interesante tu plática. Muchas gracias, Eva. Pues bueno, muy, muy importante esta pregunta y observación que realiza Eva, porque sí es importante, como les decía, contar con los instrumentos y la evaluación, las evaluaciones más actualizadas y que sean las pertinentes para poder valorar correctamente a los adultos mayores. En este sentido, bueno, les había hablado de estos 3 modelos, los más actualizados o los que están siendo tendencia a nivel mundial. Y aquí para ir finalizando, los conceptos claves para el envejecimiento saludable, lo que ahorita está en boga, lo que ahorita está en tendencia, lo que ahorita se está generando así calientito, recién salido del horno de investigaciones científicas respecto al proceso de envejecimiento y al envejecimiento patológico es tener estos conceptos clave para poder apuntar hacia el envejecimiento saludable. Y lo primero es empezar a cambiar nuestra perspectiva sobre el envejecimiento. El envejecimiento no es cumplí 60 años, ya soy viejito, cumplí 60 años, ya soy adulto de la tercera edad, cumplí 60 años, llévenme al INAPAM, ¿no? No, no va por ahí el asunto. Cambiar el paradigma y la manera en la que vemos el envejecimiento debiera de empezar a comenzar alrededor de los 30 años. Yo tengo 32, ¿no? Y estoy trabajando con ellos desde hace 4 años, entonces, pues bueno, sí puedo decir que ya me adelanté un poco a este cambio en la perspectiva, ¿no? ¿Y por qué es importante empezarlo a visualizar desde los 30? Porque es cuando nuestro programa genético comienza a deteriorarse, es cuando nuestra capacidad física empieza a ir desde el punto máximo que fueron los 20 hacia abajo. En qué intensidad, en qué niveles y con qué calidad vamos a ir a ese declive dependerá en mayor medida de los hábitos favorables o desfavorables que llevemos a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Por eso es importante empezarlo a considerar a partir de los 30, ¿no? Entonces, si tenemos aquí colegas que me están escuchando que todavía están en sus 20, pues ahora sí que terminen de disfrutar sus 20, pero por favor a los 30 ya, o sea, llegamos al tercer piso y hay que empezarnos a poner las pilas en este sentido. ¿Cuáles son estos conceptos clave que ahorita están recién saliditos del horno, les decía, en términos de investigación? El terrible y ahora famoso, ¿no? Neurocovid. Es decir, los efectos a mediano y largo plazo producto de la inflamación cerebral que generó el virus del COVID en la persona que lo padeció. Acaba de salir la investigación del Mount Sinai Hospital de Nueva York este año. Han estado haciendo evaluaciones neuropsicológicas y seguimiento a todos los pacientes que han tenido con COVID y se acaba de encontrar que hay 20 años de envejecimiento cognitivo en pacientes sobrevivientes de COVID moderado a severo o que sobrevivieron a la intubación. Entonces, esto es alarmante, alarmante. Pasaron por el COVID, sobrevivieron, pero ahora que sobrevivieron,
cognitivamente, así, ya tienen 20 años de envejecimiento cognitivo. Y entonces hay que empezar a intervenir con esta población, o empezar a intervenir con este padecimiento propio o los efectos que se están observando, que está dejando a mediano y largo plazo el neurocovid, ¿no? A eso refiere específicamente. La reserva cognitiva es un concepto también que hay que tener muy presente porque, tomado de las neurociencias, refiere a la capacidad y tolerancia cognitiva frente a cambios cerebrales asociados al envejecimiento o a cualquier clase de patología sin que presentemos síntomas clínicos. Es decir, si yo tengo una gran reserva cognitiva, puedo envejecer o incluso tener alguna patología cerebral, algún daño cerebral y no presentar síntomas clínicos o presentarlos en una intensidad muchísimo menor comparado con otra persona que esté padeciendo lo mismo que yo. Si lo que nos diferencia es la reserva cognitiva que tenemos. ¿Y qué es la reserva cognitiva o cómo la generamos? A través de estrategias de neuroprotección. Se oye bien rimbombante, neuroprotección, pero la neuroprotección no es más que lo que siempre nos han dicho, hábitos saludables, favorables para nuestra salud física y mental. Pero específicamente en términos de cómo contribuye la neuroprotección o los hábitos favorables, saludables de vida a la reserva cognitiva, es todo aquello que implique un reto para nuestro cerebro y que lo podamos hacer. Por ejemplo, actividad física, si es la dieta saludable, la estimulación cognitiva, aprender un nuevo idioma, ¿no? Es un reto para nuestro cerebro y si lo logramos, estamos incrementando nuestra reserva cognitiva. Dormir bien, tener lazos afectivos positivos, tener un grupo social fortalecido también contribuye, son estrategias de neuroprotección que contribuyen y aumentan nuestra reserva cognitiva. Háganse de cuenta que la reserva cognitiva es ese colchoncito o ese puerquito al que le vamos a ir abonando como alcancía para el futuro. Porque si nuestro envejecimiento se empieza a tornar patológico o desafortunadamente presentamos alguna alteración de nuestro cerebro, la reserva cognitiva nos va a cachar en blandito y va a hacer que los síntomas clínicos de esa patología o de ese envejecimiento patológico no sean tan intensos, no afecten tanto a mi calidad de vida y no se presenten en la misma intensidad comparado con una persona que no tiene reserva cognitiva o que su reserva cognitiva es muy poca. Y finalmente, el sueño, la calidad de sueño está siendo extremadamente importante porque la falta de sueño reparador modifica la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. Es cierto que cuando no dormimos bien de manera crónica y prolongada, hay una reducción en la materia gris de nuestro cerebro, hay una disminución hipocampal, o sea, el hipocampo se va haciendo más chiquito. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos alteraciones en la atención, en la concentración, en la memoria. Nuestro ritmo circadiano se ve alterado de manera importante, nuestros ciclos de vigilia y de sueño, ¿no? Lo cual aumenta la producción de cortisol y el cortisol, recordemos que es la hormona del estrés. Si bien la necesitamos para muchos procesos cerebrales y físicos importantes, lo cierto es que altos niveles de cortisol o el estrés crónico tiene un efecto altamente negativo en la salud física y tiene todo el potencial para modificar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Por eso es tan importante dormir y dormir bien, ¿vale? Por último, les platico sobre, aquí alguien me levantó la manita, voy a darle la palabra a, déjenme ver, es que veo tus apellidos. Bertalicia, ya vi. Sí, hola, Has. Hola. Soy Bertalicia. Bueno, la levanté cuando hablaste de las pruebas y Sí. yo ahí sí tengo una pregunta. Cuando yo empecé a valorar adultos, la prueba que estaba como para identificar si había un deterioro cognitivo, utilizábamos el Barcelona, que estaba estandarizado para México. Y bueno, el año pasado o el antepasado que empezó esta parte del COVID, perdón, es que me está entrando una llamada y estoy como entre que contesto o no contesto, No te pero preocupes. espérame. Entonces, bueno, salió el nuevo Barcelona, lo están promoviendo, invitación para la certificación, etcétera, etcétera. Y yo ahí entré en shock porque dije, bueno, es lo que están promoviendo, creo que es una prueba muy completa, bien incluso como un programa para el trabajo, ya la intervención clínica, pero no está estandarizada en México.
Entonces, sí te quiero preguntar, tú que has estado en las instituciones que son directamente de México, ¿cómo lo están manejando? Porque yo he trabajado y he estudiado más bien en lugares privados y ahí, pues bueno, y aparte ahorita ya no estoy en Ciudad de México y eso me limita muchísimo porque estoy en el norte. Yo ahorita estoy viviendo en Torreón, tenemos mucha influencia de Monterrey, Monterrey está súper agringado y la verdad les vale un reverendo cacahuate que las pruebas estén estandarizadas. Si tú vas a las primarias, si vas a los colegios, no ponen un WISC, no ponen bueno, un WIPSI, ponen un Detroit, o sea, porque pues, están súper agringados. Pero a mí sí me causa mucho estrés. Entonces, estuve a 3 minutos de comprar el Barcelona. Pero ahorita que estoy viendo todo lo que me estás mostrando, bueno, el breve Neuropsi no lo tengo, tengo el completo. Hay unas que sí me faltan, pero te quiero preguntar cómo es la postura de ustedes ante el Barcelona nuevo. Muchas gracias, Berta Alicia, por tu pregunta y tu comentario. Y respondo en dos partes. Por un lado, en términos del Barcelona, sí, el Barcelona es una prueba magnífica y es una prueba neuropsicológica muy completa que en lo personal a mí me ha funcionado muy bien para valorar adultos jóvenes. El Barcelona lo utilizaba comúnmente cuando estaba en el FRAI, cuando estaba en el hospital psiquiátrico, porque la población que llegaba eran adultos jóvenes, ¿no? De 18 hasta 55 años, con cualquier clase de padecimiento psiquiátrico. Y la valoración funcionaba perfectamente bien con el test de Barcelona porque efectivamente está traducido al español, ¿no? Que eso es lo que pasa con muchas pruebas, están traducidas al español, adaptadas al español, pero no estandarizadas con la población mexicana. Yo te puedo compartir, ¿no? Que desde mi experiencia, el Mini-Mental y el MOCA y algunas de las subpruebas del Barcelona funcionan muy bien, pero yo les ponía esta diferenciación. Si tenemos sospecha de deterioro cognitivo leve, estas pruebas funcionan muy bien. Están excelentes, podemos continuar con esa línea. Nos van a dar la información necesaria de tamizaje para decir, esta persona adulto mayor efectivamente tiene deterioro cognitivo de nivel leve a moderado, ¿no? O de inicio, una demencia de inicio. Pero si queremos ahondar o la sintomatología del paciente ya se ha presentado por mucho más tiempo, está siendo mucho más intensa, o ya ha ido arrastrando a lo largo del tiempo esta sintomatología, que fue lo que pasó o lo que ha pasado con los pacientes que me han llegado, que durante los 2 años del confinamiento esto empezó a suceder, se empezó a evolucionar y no hubo ninguna evaluación ni intervención. Entonces, con 2 años de evolución, yo directamente les puedo compartir a ti y a Eva, que también tuvo una duda similar. Yo me salto el MOCA, porque además el MOCA lo hacen también los médicos geriatras. Es una prueba tan sencilla, no por eso es mala, pero es tan sencilla y práctica que los médicos geriatras tienen la posibilidad de aplicarla y tener desde la consulta la posibilidad de determinar o por lo menos de confirmar una sospecha o poder hacer este tamizaje con su paciente y decir, tiene deterioro cognitivo leve, ¿no? Pero si nos queremos ir a evaluar los dominios específicos, porque el MOCA, el Barcelona, el Mini-Mental, el Mini-Cog, me van a decir tiene o no tiene deterioro cognitivo y más o menos me van a decir si es más pronunciado en el lenguaje, si es en la memoria, si es en las funciones ejecutivas. Pero si yo quiero conocer el grado en el cual se está viendo afectado cierto dominio cognitivo, en mi experiencia, el Neuropsi, especialmente en la atención y memoria, es el más completo, porque evalúa todos los dominios, ¿no? El breve ya ves que es una versión rapidita. Es que ¿no? ese no lo tengo el completo. Y El la maravilla. Sí, el 3 completo. Esa es una maravilla porque evalúa todos los dominios del paciente en términos de cogniciones de orden superior y particularmente a mí me funciona muy bien porque ya que le voy a hacer la valoración neuropsicológica o neurocognitiva, pues ya de una vez se la hago completa. Más o menos me llevo entre 60 y 90 minutos con el paciente, sobre todo si es evidente que ya tiene deterioro cognitivo. Entonces, es un trabajo bastante
peculiar el que tenemos que hacer para aplicar en Neuropsi, pero además con esos resultados se da el perfil de funcionamiento de los niveles cognitivos, que parece básicamente una gráfica que parece electrocardiograma, pero en realidad es como de nuestro cerebro. Y eso también me permite a mí diseñar las estrategias de estimulación cognitiva con el paciente, que es lo que particularmente yo trabajo en la clínica. Es decir, me refieren al adulto mayor, le hago la valoración, me encanta hacerle la valoración, pero honestamente lo que más me dedico de lleno a trabajar con ellos es a partir de esos resultados del estudio, del Neuropsi específicamente, en dónde tengo que incidir y qué estrategias de estimulación cognitiva debo de diseñar para atacar qué. Si el paciente se encuentra con sus funciones cognitivas, ejecutivas conservadas, visoespaciales conservadas, memoria a largo plazo conservadas, pero en el perfil me está saliendo que atención, concentración y memoria de trabajo está desempeñando en niveles muy bajos, mis estrategias de estimulación cognitiva se van a ir específicamente a desarrollar y poder recuperar o enlentecer el deterioro en atención, concentración y memoria a corto plazo. Este panorama es lo que no ofrece a ese nivel de detalle el MoCA, el Minimental, el Barcelona, a eso me refiero. Y justamente porque los Neuropsis están estandarizados con población mexicana hasta los 90 años y los protocolos, hay protocolos, están divididos, ves que están divididos por edad, pero también están los dos protocolos, tanto del Neuropsi breve como el de atención y memoria, para población analfabeta, sin nada de escolaridad. Y ahí radica el grado de confiabilidad y sensibilidad para trabajar con ellos, ¿vale? Perfecto. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, Berta Alicia. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, ya para irnos acercando hacia el final de mi presentación. Perdón, sí. jefe. Cuando Sí. dices Minicoc, ¿es el Cognistar? Sí, exactamente. Ok, ya, gracias. Por nada. Aquí les comparto lo que considero que debe de ser el perfil de los psicólogos y psicólogas que nos dediquemos a atender a personas mayores, ¿vale? Primeramente, la empatía. Empatía con que pareciera rebuscado, ¿no? Que si somos psicólogos, pues claro que debemos de tener empatía. Sí, claro que sí, pero más allá de con el paciente, con el proceso de envejecimiento del ser humano en sí. Envejecer es todo un proceso, envejecer implica una gran cantidad de cambios, muchas estructuras, pensamientos, cogniciones se van modificando, perspectivas de vida, no por nada es sabido que los adultos mayores tienden a ser mucho más sabios, ¿no? Empiezan a manifestarse algunos fenómenos intrapsíquicos muy particulares que no se dan en otra etapa del ciclo vital de las personas, como es la espiritualidad, independientemente de la religión, la espiritualidad, la elaboración de los duelos. Una persona adulta mayor ha atravesado por su trayectoria de vida seguramente por muchas pérdidas. Y la capacidad de resiliencia que he encontrado en los adultos mayores de verdad es impresionante. Entonces, ser empáticos con el proceso de envejecimiento mismo, con la idea misma de que estamos día a día envejeciendo, nos estamos deteriorando y eventualmente vamos a morir, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿No? Eso es lo que nos ocupa. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Entonces, a eso me refiero con la empatía. Por otro lado, paciencia. Es muy importante ser pacientes, sobre todo porque los adultos mayores en general tienen un ritmo en general, mucho más desacelerado que el que a lo mejor podemos tener nosotros. Yo les comparto ahí por eso mi experiencia, porque yo soy una persona de 32 años que trabaja con personas de 75 a 90, 90 y tantos años. Mi ritmo en general de vida, ¿no? de muchos aspectos de mi construcción es mucho más acelerado que el de una persona adulta mayor y en ese sentido yo soy la que me tengo que adaptar, desacelerar y acomodarme al ritmo del paciente, porque está en una etapa del ciclo vital muy particular. Entonces, en ese sentido, me refiero a la paciencia. También considero que hay que tener vocación para trabajar con ellos, porque envejecer y ver los efectos que hay en el cuerpo, ¿no? Los efectos físicos,
pueden representar un shock importante para las personas que nos dedicamos a cuidarlos, a valorarlos o a intervenir con ellos. Sí considero que lo que les decía en un inicio, nuestra propia historia personal, cómo se puede ver reflejada positiva o negativamente en la carga afectiva que nosotros mismos como profesionales de la salud tenemos ya en este momento asociados al proceso de envejecer. Y si nos vamos a dedicar a esto, con mayor razón, hacer un autoanálisis al respecto. Hay que ser bastante creativos, ¿no? Para proponer alternativas de solución. Y sobre todo específicamente cuando tenemos que trabajar con adultos mayores que ya tienen una demencia moderada a severa, en términos de que se empieza a presentar algo que llamamos los challenging behaviors o las conductas de reto de la demencia. Tenemos que ser bastante hábiles, bastante creativos para poder redireccionar al paciente de manera conductual. Eso es un manejo completamente conductual, no farmacológico de la demencia, y para eso se nos tiene que prender un montón el foco y proponer de verdad ideas creativas para poder redireccionar la conducta de reto de una persona que se encuentra agitada o que está manifestando sintomatología de demencia, ¿vale? Tenemos que ser cognitivamente flexibles, ¿no? Para poder precisamente diseñar y repensar aquellas estrategias que le funcionen al paciente y que yo mi práctica y mi conocimiento y mi saber la adapte a las necesidades de ellos. Muy como el enfoque el modelo de atención centrado en la persona que les comentaba hace un momento. Saber acompañar, ¿no? Muchas veces en nuestra práctica no vamos a poder o a lograr de manera inmediata o en los tiempos a los mejor a los que estamos acostumbrados de intervención comparado como cuando atendemos a población joven, ¿no? Comparado cuando atendemos a adultos mayores. Mucho de nuestro proceso es simplemente saber acompañar y saber que ellos tienen una gran necesidad de escucha y que a veces con esa escucha no vamos a hacer más que escuchar y ya. Y eso en sí mismo representa el trabajo de acompañamiento y resulta terapéutico para el paciente. Nada más. Ahora sí que no siempre tenemos que tener una agenda de intervenciones con ellos, ¿no? Hay que saber cuándo solo nuestra chamba es saber acompañarlos y listo, ¿no? Por supuesto que hay que estar formados y actualizarnos continuamente, ¿no? Hay mucha información que hay al respecto y en términos de cómo estamos como país, pues estamos en pañales, no tenemos la estructura ni las condiciones para poder enfrentar este problemón que se nos viene encima y créanme, les garantizo que en pocos años van a empezar a ver en su práctica clínica a hablar y a escuchar sobre este tipo de casos. Seguramente sus mismos pacientes les han llegado a comentar que ya tienen a su mamá, a su papá o a la abuelita, porque yo lo tengo, ¿no? Tengo pacientes jóvenes que han estado lidiando con temas de burnout del cuidador porque tienen a un familiar enfermo y adulto mayor en casa, ¿vale? En términos de los enfoques o a lo que me refería con lo multidisciplinario, es fundamental que nos formemos y tengamos una perspectiva de derechos humanos. Si alguien lo notó, durante toda la presentación me refería a la población como adultos mayores y solamente hasta esta lámina le cambié por personas mayores. Cuando nosotros incorporamos a nuestra formación y quehacer psicológico la perspectiva de derechos humanos, cambia por completo nuestra manera de verlos y de inmediato los empezamos a concebir y por tanto a intervenir con ellos como sujetos de derechos y no como objetos de asistencialismo médico o de asistencialismo gubernamental. ¿Sale? Las personas mayores tienen derechos y también obligaciones, todavía tienen un lugar y un papel en la sociedad y respetarlo. Nosotros ser honorables y respetar esa condición de sujeto de derecho de esta población es fundamental para poder dignificarlos. Entonces, ahí sí recomiendo, y se los digo porque además me he visto en la necesidad de tomar
cursos formativos en la propia página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En términos de perspectiva de derechos humanos. Y bueno, porque en la UNAM, en la especialidad, bueno, o sea, todo un semestre fue, además, dedicarnos completamente de lleno a políticas públicas y derechos humanos de las personas mayores. Entonces, por eso se los comparto, ¿no? Y finalmente, bueno, ya como los últimos dos puntos, tener esta deconstrucción personal para evitar estos estereotipos negativos asociados al envejecimiento, que es el edadismo, ¿no? Sí, hay que tener un buen trabajo de autoconciencia, de autoanálisis, ¿no? Y saber cómo se ve reflejado en nuestras prácticas cotidianas algunos prejuicios y estereotipos negativos que tenemos asociados a ellos. Piensen ustedes cuántos al día de hoy se refieren a los adultos mayores en diminutivo. La señora Laurita, doña Laurita, ¿no? Ay, Es, ¿sabes qué? Me molesta mucho y no sé cómo hacer una observación que sea respetuosa cuando dicen abuelitos, porque o sea, no todos son abuelitos y no te puedes referir así a una persona que ni siquiera está relacionada contigo consanguíneamente, pero es algo muy frecuente, sobre todo las personas que trabajan en asilos. uy, sí. Eh, y digo, esto que me dices, personas mayor, se me hace mucho mejor que adulto mayor. Uh-huh. No sé si tengas alguna bibliografía, algo que pudiera como, bueno, no sé, que pudiera como actualizarme en cuestión justamente de derechos humanos y de, de lo que es correcto y de lo que no. Porque Sí. justamente esto, cuando escucho abuelitos, a mí me pica el estómago. Porque también siento, es como, ya le preguntaste si quieres ser tu abuelo, cuando menos, o sea, es, es, es parte de querer verlo con ternura, pero no lo dignificas. Exacto, Bertalicia, muchísimas gracias. No se dignifica a un adulto mayor por hablarle en diminutivo, por referirnos a él como abuelito, ¿no? Como abuelita. Es como cuando escuchamos a un médico general decirle a una mujer, madrecita, ¿ya se tomó su medicamento para la hipertensión? No, a mí me puedo poner mal, ¿no? Es igual, de base hay el mismo sustrato. Hay condiciones genéricas, sociales y estructurales que sostienen el discurso del personal de salud. Y a eso me refiero con la deconstrucción personal, ¿no? Cómo nosotros podemos caer en este tipo de términos y en lo que estamos incidiendo realmente es en edadismo, ¿no? El hecho de verlos en diminutivo, ¿no? Y de decirles muchísimas otras palabras o términos en los que apelando a la ternura, ¿no? O el pretender verlos como niños, ¿no? Cuando no son niños, envejecer no es retornar a la infancia. Envejecer es un ciclo vital y es una etapa compleja, completa y por sí misma independiente a ser infante, ¿no? Entonces, en ese sentido tienes toda la razón, Bertalicia. Sí tengo material. ¿Te parece bien si nos escribimos al finalizar la sesión? De todos modos, ahorita les dejo mi correo y sí tengo material que te puedo compartir muy bueno al respecto. Finalmente, el trabajo en equipo, hay que trabajar con todas estas disciplinas, saber establecer puentes discursivos y de lenguaje con ellos, ¿no? Con el geriatra, el psicogeriatra. Ojo, el psicogeriatra no es el psicólogo que atiende a adultos mayores o personas mayores. El psicogeriatra es el psiquiatra, el médico especialista en psiquiatría, que además hizo una doble especialización en geriatría y se enfoca específicamente en tratar trastornos neuropsiquiátricos en población adulta mayor, ¿vale? Entonces hay que trabajar con los geriatras, los psicogeriatras, neuropsicología, por supuesto, las gerontólogas y los gerontólogos. Es una profesión que está empezando a tomar mucho más auge y es fundamental trabajar de la mano con ellos. Los gericultistas, que es la misma línea de la gerontología, pero a nivel técnico, ¿no? Enfermería, hay enfermería geriátrica, por supuesto, los terapeutas ocupacionales y finalmente los cuidadores profesionales. Cuidar es una labor que se debe y se tiene que profesionalizar. Y la demanda actual de nuestro país es esto, tener personal profesionalizado, ¿no?
formado académicamente para poder atender todas las necesidades de atención en términos de salud física y psicológica de los adultos mayores. Todo esto es lo que yo considero que una psicóloga o un psicólogo que se dedica a atender a personas mayores debe de tener sí o sí. Finalmente, y con esto, ahora sí, con esta me despido para que no me cuelgue. Mis películas favoritas y las que utilizo para psicoeducar, sensibilizar y visibilizar, sobre todo en las familias, son estas, ¿vale? El Agente Topo, que es una película chilena buenísima, ¿no? Del año pasado, El Padre, Anthony Hopkins hace una interpretación brutal, brutal, de verdad brutal, de lo que es una persona, de cómo una persona vive y experiencia los síntomas disociativos, los síntomas de olvidos, los síntomas confusionales en una persona con Alzheimer. Si pueden, por favor, véanla. Y además le dieron un Oscar. Entonces, completamente merecido, ¿no? Estas películas, Lejos de ella, Quédate conmigo y Iris, son películas que específicamente abordan cómo es que afecta a la pareja el que uno de los miembros de la pareja empiece a padecer deterioro cognitivo o alguna clase de demencia, ¿no? Entonces, esta funciona muchísimo para las parejas o las familias en las que las dos partes aún continúan vivas y muchas veces uno de ellos, él o ella, se dedica a cuidar al otro, ¿no? Y finalmente, la que he visto, ¿no? E incluso personalmente les puedo compartir, la que más me llega a mover a mí particularmente, y veo que tiene un efecto emocionalmente bastante intenso en las familias cuando doy psicoeducación, es Siempre Alice. Esta tiene, me parece que como 4 años, no tiene, también es reciente, y aquí el tema, y si se dan cuenta, es la única mujer joven que aparece en todas. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de una mujer que es lingüista, es catedrática de la Universidad de Columbia en Nueva York y desafortunadamente le da Alzheimer de inicio temprano, que es uno de los Alzheimer menos común, pero de los más agresivos. Y la película pone sobre la mesa no nada más el tema de la demencia, no nada más el tema del Alzheimer, sino el proceso de dignificar y hacerme cargo de mi propia muerte, ¿no? Y en qué condiciones quiero yo terminar o concluir mi vida, sabiendo de antemano que tengo un diagnóstico como este. Entonces, esta es una película emocionalmente bastante intensa, ¿no? Pone estos temas tan controvertidos sobre la mesa y también es bastante, despierta mucho la frustración, ¿no? Debido a que justo ella es un ejemplo de una gran reserva cognitiva. Es una catedrática universitaria que se especializa en lenguaje y justamente eso es lo primero que empieza a verse afectado en su vida. Entonces, esa cruel ironía es bastante impactante en términos emocionales, ¿no? Yo soy muy dada a utilizar el cine como herramienta de psicoeducación, entonces, bueno, solamente quería compartirles. Les agradezco muchísimo su atención, colegas, de verdad, muchas gracias. A que no me mates por haberme pasado del tiempo. Y bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda, comentario, pregunta, me encuentran en la comunidad. Y bueno, pues agradezco mucho el espacio para estar con ustedes. No pasa nada, Has. La verdad es que fue un tiempo muy valioso. Fue un tiempo que disfrutamos bastante y que sin duda aprendimos todavía más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta información que sin duda fue valiosísima y que sé que a muchos nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias y pues gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, saludos chicos, chicas.